Había jurado para esta presentación traer una camiseta de Calimán con Lenin en la parte de la pechera de Calimán para hacer todavía más terrorismo, pero llegó tarde y entonces aquí está, gracias a la compañera lectora que proporcionó la camiseta a cambio de un libro de Espartaco. Salí yo ganando, no, salió ella ganando, pero no importa. Las elecciones del 18, pues están ahí, todo el mundo habla de ellas, ¿sí? Todo el mundo tiene opiniones controvertidas, parciales, relativas. Colabora a esto todo el proceso desinformador que la prensa genera en torno a convirtiendo una declaración, una denuncia sin dar mayores explicaciones. No hay información más o menos sólida. Entonces quisimos para esta feria abrir un debate sobre qué puede pasar, qué va a pasar y qué demonios tenemos que hacer. Lo que parece evidente es que van a ser un hecho crucial en la historia de este país, ¿no? O sea, el hartazgo generalizado de la población en los gobiernos priistas, panistas, yo creo que es un hecho que es público y conocido, que se expresa de 1001 maneras diferentes. Le doy más batalla, le doy más galleta. Que se expresa de 1001 maneras diferentes, y está ahí. Las encuestas que mantienen muy por encima a Andrés Manuel López Obrador están ahí. Las candidaturas de el famoso MEADE, un no priista reconvertido en priista porque ya ni se atreven a ser públicamente priistas, sin embargo un fiel defensor de los tres males de nuestra sociedad más profundos: la corrupción, el neoliberalismo y la guerra contra el narco. Y luego la candidatura del partido que el otro día ingeniosamente en esta misma feria Genaro Villamil bautizó como las tres mentiritas, porque ni es patriótico, ni es frente, ni es nacional, ni nada, no, las mentiritas, donde se produce esta insana alianza que no sé cómo van a resolver entre el PAN mayoritario y el PRD minoritario, con el MC a cuestas. Los hechos están ahí. Vamos a intentar, sin ánimo de convencer profundamente a nadie, o sea, salvo sus mejores opiniones, poner en orden nuestras versiones y nuestras informaciones sobre la perspectiva del camino hacia el 18 y lo que esto puede significar. ¿Armando tú? Sí. Abre Armando Barta, Francisco González, un servidor, Paco Ignacio Taibo, y ustedes. Muy buenas tardes, gusto de estar una vez más aquí en la Alameda, una vez más aquí en una feria del libro de la Brigada, y en este caso de este lado de la Alameda, donde parece que llega un poco más de gente. Y ahora, en una coyuntura, la coyuntura del 18 que se nos viene encima. Yo sé, porque conozco estas ferias y que porque conozco a la capacidad de convocatoria de Paco, que los que están aquí, cuando menos una parte importante, creo yo, le van a López Obrador, tienen simpatía por López Obrador, están de parte de López Obrador, les gusta lo que López Obrador propone, lo que López Obrador dice, quizás hayan leído algunos de los libros de Andrés Manuel, algunos hasta han de militar en Morena. Y esta gente, la que cree todo esto, seguramente va a votar por López Obrador. Y esto está muy bien y esto es muy importante, pero esto para mí, en lo personal, no es suficiente, no nos basta. Para aquellos que en efecto creemos que la opción es el voto por Andrés Manuel López Obrador, no podemos apostarle únicamente al voto de los obradoristas, no nos va a alcanzar, no es suficiente, repito. Entonces voy a dirigir estas palabras y las que sigan después a los no obradoristas, aquellos que tienen dudas sobre López Obrador, aquellos que no les cae bien López Obrador, aquellos que de plano les cae mal López Obrador, que hay muchos, por fortuna, porque estamos en un país de pluralidades. A algunos no les gusta López Obrador por estridente, por demasiado radical, porque dice cosas muy duras, porque es demasiado de izquierda. Otros muchos, mis amigos, no les gusta demasiado López Obrador porque es demasiado tibio, porque es reformista,
porque no es debidamente anticapitalista, y no lo es él, no lo es su partido y no lo es su programa, y por eso no les gusta. A otros no nos gustan cosas de López Obrador, por ejemplo, y no solo de él, sino de su partido, de Morena, como diríamos esta forzada alianza con un partido, con el PES, que en realidad es absolutamente incompatible en términos de doctrina, en términos de proyecto con Morena. Y sin embargo es, como dijeron en el periódico que yo leo, que es La Jornada, un puñito de votos. Y a veces un puñito de votos hace la diferencia. Pero a muchos esto no les gusta y les parece terriblemente desagradable, y yo los comprendo. A otros les ha fastidiado muchísimo la propuesta de 2 o 3 de los candidatos a ser secretarios de Estado en el gabinete provisional, que sería real en caso de que en efecto no nos robaran también esta elección, en particular un secretario de Agricultura impresentable, que es el señor Esteban Moctezuma, cuando de lo que se trata es de una verdadera reforma educativa en este país, concertada con los maestros, concertada con los profesionistas, concertada por los expertos en el tema, y no creo que el señor Moctezuma esté en esa tesitura. Y para quienes nos preocupa mucho el campo y los campesinos, un secretario de Agricultura, un señor Víctor Villalobos, que no tiene el perfil para nada de lo que esperan los campesinos organizados, cuando menos, que son los que están enterados de qué se trata, de un secretario de Agricultura de Andrés Manuel. Hay muchas razones para cuestionar, criticar las decisiones, sopesarlas con otras posibles decisiones, pero yo quisiera plantear un asunto de base, y es el asunto de base que me parece que en este momento hay que tomar como punto de partida para una reflexión más fina, más documentada, más matizada. Y la cuestión es, solo hay 3 posibilidades en este momento en este país, y que no me digan que hay 4 o 5, porque no son más que ilusiones. Una es la repetición del gobierno actual, es decir, la repetición del PRI en el gobierno. El señor Meade, que es, aunque él diga que no es priista, el candidato del PRI, que ha sido designado por el PRI, que ha sido apapachado por el presidente, que es del PRI, y que peor todavía, fue también secretario con el gobierno de Calderón, es decir, con el gobierno anterior. Un hombre identificado con el sistema, un tecnócrata, un hombre claramente de derecha, un hombre que ha servido a los 2 últimos gobiernos, que son los que nos tienen bocabajeados. Y el otro es la opción del señor Anaya, el candidato del PAN, el candidato de la derecha, un hombre formado en el calderonismo, un hombre formado en las políticas del PAN, si ahora se distancia de Calderón es por razones oportunistas, es decir, la continuidad del sistema. Si ustedes quieren el ejército en las calles, voten por alguien que estuvo con Calderón. Si ustedes quieren el ejército en las calles, voten por alguien que está con Peña Nieto. Voten pues por 2 opciones, Anaya y Meade. La otra opción, la tercera, y es la única que existe, es Andrés Manuel, con posibilidades de triunfo. Si ustedes simpatizan con la causa de los pueblos originarios, como yo simpatizo, vayan a las reuniones a las que convoca el Congreso Nacional Indígena y en las que a veces participa la compañera Marichuy. Si están dispuestos, si tienen credencial de elector, denle su firma para que carajo saque cuando menos unos cuantas firmas y no quede tan mal la causa indígena, porque está quedando mal. Y luego voten por López Obrador, naturalmente, porque la compañera Marichuy no quiere ser presidente de la República y vamos a tener un presidente de la República. Voten por el bueno. Testimonialmente pueden hacer ustedes lo que quieran y apoyar las luchas, que es lo que todos hacemos en los ratos libres, es decir, cuando no hay elecciones, o sea, los 6 años antes de que venga la elección. ¿Por qué entonces hay que votar por López Obrador? Porque es la opción que nos garantiza mínimamente que en este país vamos a poder seguir trabajando por el cambio, no que nos garantice el cambio, sino que nos garantiza la posibilidad de seguir trabajando por el cambio con una correlación de fuerzas mucho más favorable, sin persecución, sin represión, sin cárcel, sin satanización y en algunos casos en franca concertación con el gobierno. Yo decía, no sé si en esta o en alguna otra de las ferias, que los obradoristas que íbamos a votar por Obrador y creíamos que firmemente esta era la opción, estábamos ya dispuestos a que el día en que ya fuera presidente, tomara posesión y anunciara su gabinete, íbamos a salir a la calle a protestar por los nombramientos del gabinete. Se nos adelantó, ya podemos salir ahora a la calle a protestar por los nombramientos del gabinete, pero naturalmente deben, después de protestar, cosa que vamos a hacer y seguiremos haciendo, votar por López Obrador, porque un gabinete
que podemos discutir, un gabinete que podemos cuestionar, un gabinete que incluso podemos impedir que ejerza y que tiene que ser cambiado, es preferible a un gobierno del PRI o a un gobierno del PAN. Con esto termino una primera intervención. ¿Sigues tú, Pancho? ¿Cómo tú? Sí. Yo. Sí. Coincido con las apreciaciones de Armando, incluso a veces con sus tonos de forzar el debate por la vía de provocar un poco, incluso en eso coincido, y mis argumentos a lo largo de esta semana se han fortalecido. La variante es, le voy a poder decir a Anaya que nombre un ministro de Educación que eche para abajo la reforma educativa, reinstale inmediatamente a los maestros despedidos, desarrolle una política real de confluencia pedagógico, histórico, literario, informativa en el mundo de la educación básica, abandone los sistemas de las pruebas de selección múltiple, donde lo mismo puedes decir que ¿quién hizo la Revolución Mexicana? Lenin, la mamá de Cuitláhuac o el Perón, Juan Domingo Perón, y que de esa lotería sale el conocimiento en lugar de la reflexión. No me veo diciéndole a Anaya eso porque no tengo ninguna capacidad de interlocución con un gobierno no solo conservador, reaccionario, autoritario, represivo, culeramente neoliberal. No me veo hablando con Meade, francamente, y diciéndole a Meade, oye, mano, ¿vas a renunciar a tu pasado, tus compromisos, tus relaciones para echar abajo la ley de playas? Misma que apoyaron fervorosamente para quitarnos las playas a los mexicanos. No veo ninguna capacidad para mí y para muchos que hoy estamos en el movimiento social de poder dialogar con la derecha. La derecha nos va a ofrecer más de lo mismo y, según la percepción que tengo de la realidad nacional, más de lo mismo pero más crudo, más violento, más agresivo, más represivo, más autoritario. Y si nos van a venir en cascada encima la privatización del agua, la destrucción del seguro social, etcétera, etcétera, en la lógica demencial del proyecto neoliberal que tanto el PRI como el PAN han estado imponiendo, con el PRD arrastrado como si fuera un perro de tres patitas, ¿no? En ese sentido, pues evidentemente, Andrés sí le puedo decir, no quiero a Moctezuma para nada. Su trayectoria política no lo identifica con el maravilloso movimiento que los maestros han desarrollado durante los últimos 8 años, no lo identifica con las demandas surgidas del sentido común, no lo identifica con la vivencia que hemos tenido de la lucha por la mejora pedagógica que los maestros exponen en el Zócalo, donde tienes a un maestro explicando cómo a un niño indígena hay que enseñarle, o un niño campesino hay que enseñarle la circunferencia a partir del espacio que necesita un árbol para vivir. Y entonces mire, si esto se llama, estas experiencias maravillosas que se han desarrollado y se siguen desarrollando en el magisterio, las que hemos desarrollado en términos de enseñanza de la historia, contrapuestas totalmente la idea de héroes descafeinados y chocolatosos, ¿no? Reducidos a estatuas, nombres de calles y demás basureo. No veo a Moctezuma capaz de empatizar con ellos y por lo tanto no lo veo como secretario de Educación de un gobierno de izquierda, ni siquiera como secretario de Gobernación de un gobierno de izquierda moderado, no, lo veo como un reaccionario incrustado en la propuesta global de Andrés. Y lo mismo pasa con otras de las propuestas del gabinete en las que incluiría la jueza que pretende incorporar como gobernación, que los electricistas odian por haber votado contra el SME, el amparo que los electricistas proponían. Sus trayectorias hablan de unos comportamientos reaccionarios vinculados a las tres males de este país. No me gusta el PES para nada, ¿no? Yo he estado en una batalla de
un año reivindicando el juarismo radical y a los liberales rojos, que ahora salga un güey cuyo trayectoria implica el ir a encapuchar a Juárez, porque es la amenaza, el hacer retroceder la libertad de cultos, el combatir los derechos ganados penosamente del matrimonio homosexual, o que acaba de votar el coordinador del PES en la Asamblea, la Ley de Seguridad Nacional. Pero, matizo, hasta donde entiendo, y fuera de la desinformación que ha generado la prensa, todo lo que ha sucedido es que el PES anunció, partido de origen cristero, como todos ustedes saben, y el que no lo sabe, tenemos la oportunidad de informarles, anunció que firma el pacto que ha estado extendiéndose a lo largo y ancho del país de apoyo a la candidatura de Andrés. Pero nadie, ni ellos, ni Morena, ni Andrés ha dicho, a cambio de esta firma de solidaridad del PES, hemos negociado estos puntos programáticos. Nadie ha dicho, ya no somos juaristas, ahora somos una bola de culeros serviles y mochos. Nadie ha negociado el derecho del matrimonio homosexual o la protección de las minorías sexuales. Nadie ha negociado esto. O sea, dicho de otra manera, si el PES quiere que sus afiliados voten por Andrés, muy su pinche gusto. Si esperan de eso una negociación de principios, no podemos permitirlo. Así de gran. Morena no solo tiene un ala derecha, también tiene un ala izquierda, compañeros. Y esa ala izquierda, cuando la ves a Morena por abajo, es mucho más grande y mucho más potente. Pero además, yo creo que se alteran las reglas del juego. Hasta ahora había una cierta pasividad en la relación de la izquierda social respecto a Morena. ¿Qué va a hacer Morena en esto? No, compañeros, vamos a cambiar las reglas del juego. ¿Qué queremos que Morena haga en esto? Ha llegado la hora de la demanda social, ha llegado la hora de decir, queremos un ministro de Educación afín a los intereses de la gente. Y en el DF, yo creo que esto lo podemos ganar mucho más rápidamente. Ya Claudia anunció ayer que no hay pactos con el PES en el Distrito Federal, de ningún tipo. ¿Sí? Para el 0.02% que iban a proporcionarnos, que se los metan donde les quepa, ¿sí? Y ahora, a la hora de construir la propuesta de gabinete para la Ciudad de México, pues necesitamos a alguien en educación que de entrada diga, reconocemos a la sección democrática 9 y no a los charros de Esbalster, aunque ahora ya vive en Polanco, ¿sí? Abrimos la puerta a una relación directa con los maestros, apoyamos los impulsos de un cambio pedagógico, reinstalamos a los profesores despedidos. Es una vergüenza los 5,000 profesores despedidos a lo largo y ancho del país. En esas condiciones se nos suma Jesús Ramírez Cuevas, con lo cual el frente se fortalece, del sector morenista crítico, director de Regeneración y fiel amigo y compañero en todas las luchas sociales de estos últimos 15 años. En ese sentido, creo que llegó la hora de cambiar las reglas del juego, de la relación de Morena con la izquierda social, dentro y fuera de Morena, con los electores de izquierda, ¿sí? En términos de establecer claramente nuestras opiniones y nuestras demandas. No somos pasivos, queremos el cambio, pero el cambio tiene contenidos, compañeros. No queremos el cambio para que se perpetúe el proyecto neoliberal. Hace 5 meses un portavoz, autoportavoz, porque nadie lo había nombrado portavoz de Morena, ¿no? Dijo, bueno, vamos a revisar las leyes neoliberales para ver cuáles hay que modificar. Mi respuesta instantánea fue decir, vas y chingas a tu madre, güey. Todas las leyes neoliberales abajo, ni 1 milímetro. Hay que perdonar la gran ofensiva antipopular que las leyes han significado. Y este cuate, ¿con qué derecho habla a nombre de Morena? Era uno de los muchos chapulines que han venido brincando las bardas últimamente, que no está mal que se sumen en un frente amplio que apoya a López Obrador, pero sí está
verdaderamente peligroso que influyan en la toma de decisiones de los contenidos del posible gobierno de Morena. Queremos ganar las elecciones, sí, para darle un giro hacia la izquierda a este país que ya se lo merece y ya nos lo merecemos. ¿Qué significa esta situación? Vuelvo a concordar con Armando. Armando es mi gurú desde hace 30 años, por algo será. Tengo pocos gurús, más bien casi ninguno, y Francisco es mi gurú también hace 30 años. ¿Qué significa? Significa que hay que votar por Andrés, pero queremos poner en pie en los próximos meses un voto crítico, diciéndole: cada voto que ganas por la derecha, Andrés, lo vas a perder por la izquierda, abusado. Queremos este tipo de gobierno, queremos este tipo de relación con la sociedad, queremos echar abajo, queremos que te plantes frente a los gringos y les digas: no es nuestra guerra, es la de ustedes, ustedes pongan los muertos, no nosotros, ¿sí? Queremos que altere radicalmente las relaciones del Estado con los mexicanos. ¿Vamos a lograr tener un gobierno de izquierda al nivel que por abajo hoy se percibe? Probablemente no. Probablemente podremos ganar un gobierno de centro-izquierda, pero ya es un paso adelante. Si logramos frenar la pinche inercia que nos lleva hacia más muertos y más violencia en el narco, más leyes antipopulares neoliberales y más corrupción, si logramos frenar los tres jinetes del apocalipsis, mi hermano decía que va a ser un conjunto de rock que se va a llamar ¿Qué apocalipsis, güey? ¿No? Es un salto adelante para abrir las puertas a una transformación radical más profunda que necesita hoy este país. Ergo, yo creo que se abre la campaña del voto crítico hacia Andrés, que ha llegado el momento de que dejemos de ser pasivos y nos pasemos al activo, que dejemos de decir: no, sí vamos a votar por Andrés, pero no me gusta esto. Bueno, pues digamos: sí, vamos a votar por Andrés, pero no nos gusta esto, y empecemos a decirlo públicamente. Y creemos una corriente de presión y de opinión. En el entorno de Andrés se mueve de todo, ¿sí? Y es natural, ha tratado de crear un frente lo más amplio posible para derrotar al PRI y al PAN en las próximas elecciones. Pero también se mueve un movimiento social dentro y fuera de Morena inmenso. Hagamos valer nuestras opiniones, compañeros. Buenas tardes a todos. Quiero nada más hacer una pequeña acotación. No son 30 años. Armando, Paco y yo llevamos 50 años juntos. Desde el 68. Desde el 67. 67, 66, estaríamos cumpliendo 51 años. Se quiere quitar la edad, nada más. Quiero señalar que el 18 no está ganado. Quien suponga que ganamos ya el 18 está equivocado. Es cierto, todo lo que dicen Armando y Paco respecto del gabinete y más respecto de ciertas alianzas conservadoras y de centro y más se pueden decir. Pero la realidad es que independientemente de las estadísticas, no tenemos el voto de la mayoría de la población. Que sí queremos condicionar, discutir todo con Andrés en relación con eso. El problema es que necesitamos ganar todos los votos, no solo del amplio movimiento de izquierda, que va en su mayoría a terminar diciendo, como decimos ahorita nosotros, no hay de otra. Hay que votar por Andrés, porque si no, no paramos al neoliberalismo. El objetivo para el 18 es parar a los neoliberales y sentar las bases para empezar a construir con el apoyo de la población, con mayor libertad, sin las trabas burocráticas,
ideológicas que nos están poniendo en todos los niveles, a nivel de expresión, a nivel de represión, a organizar al pueblo. Ahorita, a 6 meses de la elección, hay condiciones para poder organizar, construir un gran movimiento social. Ya existe, lo que hay de movimiento social ya existe. Está la CENTE, están los campesinos organizados, lo que queda de la CONAMUP. Hay que convencerlos de que estén de ese lado. Pero hay un gran sector de clase media que no acepta a Andrés. Y ese sector de clase media puede ser engañado fácilmente porque es lo que quieren. Quieren que les engañen, quieren que les digan, no, lo que estamos haciendo no va a afectar su vida. La Ciudad de México va a seguir siendo intocable. Aquí no va a llegar el crimen organizado. A donde vamos a arrasar en los pueblos del norte, ahí sí no lo dicen. Vamos a seguir despoblando y destruyendo, convirtiendo en pueblos sin gente la provincia del país, Veracruz, Guerrero, Michoacán. Ahí vamos a seguir actuando. No lo dicen, pero ustedes no se muevan, no se preocupen. Y entonces la gente dice, no está tan grave. Yo sí quiero que se controle, yo sí quiero que se reprima a la delincuencia, que no lleguen aquí. Y no entendemos la magnitud de la Ley de Seguridad Interior. Y no entendemos la magnitud de las trabas que están poniendo a la libertad de expresión. No le hemos difundido suficiente. Nosotros mismos podemos afirmar que ni siquiera lo hemos asimilado cabalmente. ¿Cómo vamos a convencer a los que necesitamos convencer? A los indecisos, a los que todavía creen que, no, pues el PRD todavía hay gente de izquierda. Bueno, lo hay. En este país hay de todo. O que ven, no, vean al Cedillo, a Anaya, es buen orador. Es cierto, tenía su familia viviendo en Estados Unidos porque aquí hay muchos natos, como él mismo dijo, pero no le hace, ya la trajo. Tenemos gente de la burocracia que se va a engañar. No, pues no es priista. Como no es priista, vamos a votar por él. Mire, es un priista de abolengo. Su papá fue uno de los constructores del Fobaproa, el más grande fraude que seguimos sufriendo. Este año le destinaron para pagar, este año hemos pagado de Fobaproa 36,800 millones de pesos. Y el año que entra están programados 38,000 millones. ¿Y cuánto destinaron a la reconstrucción de las viviendas en el país? 20,000 millones. Es ridículo. Nuestros impuestos sirven para seguir engordando y enriqueciendo los bancos. Claro que dicen, los bancos aquí son un éxito, siguen cobrando los réditos del Fobaproa. Y el Fobaproa ahora significa el doble de lo que significó en su momento, porque así son las deudas de los pobres. Las deudas de los pobres crecen, en lugar de disminuir, crecen. Faltan otros 20 o 25 años para cubrir el Fobaproa. Ya para entonces, mi hijo y mi nieta probablemente venga aquí a denunciar que todavía seguimos pagando el Fobaproa. Pero entonces lo que necesitamos es convencer a los que no están convencidos. Convencer que va a ser más fácil a los que lo criticamos, porque no podemos renunciar a la crítica de aquellos matices de conservadurismo que se presentan. Pero no está ahí el centro. El centro está en que no hemos ganado. Ahí está el centro. Y en que necesitamos ganar. Y necesitamos convencer 2, 3 personas cada semana. Necesitamos que todos nuestros vecinos estén dispuestos a votar por Andrés. Y nuestros parientes de provincia. Todos. Eso es lo que se necesita. ¿Vamos a construir un proyecto de izquierda? No. Vamos a construir un proyecto de centro izquierda que pare en lo fundamental a los neoliberales. Y eso, entendámoslo,
dejémonos, no dejémonos, sigamos criticando, pero centrémonos en convencer a los que no están convencidos, que son muchos, que todavía son más de la mitad. Todavía hay gente que está engañada y todavía es gente que está conforme con el relativo confort, con la relativa seguridad que les da la ciudad o que les da algunas regiones de provincia. Entonces, para mí, que coincido con todo lo que dicen Armando y Paco, le agrego un matiz central. Hay que entender que el 18 no lo tenemos ganado, que las estadísticas, que las encuestas, que todo eso se manipula, que en 2006 tenía muchos más votos, muchos más simpatía Andrés Manuel, y nos hicieron fraude en nuestras narices por 56 10 de la votación total. Tuvimos como resultado una guerra sangrienta que continúa y que podemos hablar que son 250,000 entre muertos y desaparecidos. Eso es por habernos confiado, por habernos descuidado. Tenemos que aplastar con un no me gusta, con un maremoto de votos. Ya dicen tsunami, digamos un tsunami de votos, pero es un maremoto de votos lo que necesitamos. Que todo el mundo diga, yo Andrés, yo Andrés, yo Andrés. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está la tarea para que terminando aquí sigamos haciéndola. Bueno, me toca a mí y bueno, a lo mejor, desgraciadamente no escuché a Armando. El metro es algo que cada vez está peor, ya vemos que esta ciudad se está deteriorando, pero bueno, gracias. Yo creo que vamos el próximo año a recuperar el gobierno para hacer que la ciudad tenga otro sentido y vuelva a ser una ciudad para la gente. Entonces, parto de esto no porque llegué tarde, sino por el hecho de que, ¿qué es lo que está en disputa? Porque ya parece que oyendo las discusiones en las redes sociales, viendo lo que ha pasado en los últimos días, me doy cuenta que estamos ya enfrentando la guerra sucia y estamos enfrentando una guerra psicológica. La disputa sobre el 2018 va a ser sobre la psicología. Y la psicología es, ¿tenemos confianza en nosotros como pueblo para cambiar? ¿O vamos a caer en el prejuicio que va a ser inducido por los medios para que nos dividan? Porque lo que está en juego no es un gobierno, es más, ni siquiera frenar al neoliberalismo, es la disputa por ser país. Esta elección es contra Trump, contra un imperio que utiliza el capital financiero para colonizar al gobierno, para apropiarse del presupuesto público, para agarrar los contratos, y entonces toda la riqueza social se está privatizando hacia el 1% de la población, a nivel mundial y a nivel de México. Eso es lo que está en juego. Entonces, los términos del debate, pienso yo, porque es importante ayudar en las condiciones objetivas de por qué hay que hacer el cambio, ya todos la sabemos. La miseria, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la destrucción, la privatización de los recursos naturales, del agua, ya eso ya lo conocemos, estamos hartos. La movilización que hubo en redes sociales frente a la Ley de Seguridad Interior fue muy importante. Desgraciadamente que no se tradujo en una protesta social tan fuerte que impidiera la votación. Entonces estamos ante ese dilema. Yo pienso que lo que está en juego es México y también una idea de la democracia. Primero voy muy rápidamente a decir por qué es lo que está en juego, no es el gobierno, sino el país. Si continúa el neoliberalismo, no va a continuar como lo hemos conocido en los últimos 35 años. ¿Por qué? Porque ya lo que sigue es el despojo abierto. ¿Por qué? Porque lo que siguen son los recursos naturales en manos de los campesinos y los indígenas, que ya han estado despojándolos, pero ahora de manera abierta con el gobierno y con la militarización legalizada afuera. Entonces, yo lo que veo es que la única manera de sostener este modelo económico, digo, si no se ganan las elecciones, la inconformidad seguirá. Entonces, o esto se libra en las calles, o se libra en la represión. Entonces tenemos una oportunidad
de hacerlo por la vía pacífica. Eso tenemos que dejarle claro a la gente. No es cualquier elección. Queremos país, votemos por la izquierda y por Andrés Manuel. No hay otra opción. O sea, eso convenzámonos a nosotros mismos para poder transmitir claramente el mensaje. Lo dice Francisco muy claro, no hemos ganado. El movimiento ha crecido, Andrés Manuel mantiene su liderazgo, se fortalecen las alianzas, pero aún no somos mayoría. En este país somos un tercio chiquito. La izquierda hoy es un tercio mayor que el resto, pero es un tercio. No es el 50+1. Y parece que en la discusión que hay entre nosotros es como si tuviéramos el 60+1, ya ganamos. Ahora discutamos en profundidad del cambio. Perdón, es que no está el cambio garantizado. Entonces, a veces creemos que si no está mi bandera al frente, entonces esta lucha no vale la pena. Pensemos en perspectiva que ninguna lucha particular, sectorial, regional, va a tener sentido en el futuro si no hay un cambio nacional. Eso tienen que tenerlo en cuenta los zapatistas, los indígenas, los defensores del territorio, los defensores de derechos humanos, la iglesia progresista, la academia que cada vez se ha neoliberalizado más a partir de la manera en cómo se sustenta y cómo se financia. Tenemos que cerrar filas. Esto es un momento como los que cuenta Taibo en su libro de La Patria, un momento en el que el país se divide en dos y hay que tomar partido. Claro, la izquierda somos muy crítica y hay que seguir siendo críticos porque hay que construir un pensamiento más profundo sobre el cambio y tenemos que ir a recuperar todas las banderas sociales, todas las banderas culturales y no dejarlas de lado, porque eso es lo que nos hace ser de izquierda. Pero también tenemos que aceptar en estos momentos que la batalla que necesitamos dar necesita de una mayoría de votos y que tenemos que sumar, sin arriar las banderas. Y entonces ahí viene, y no voy a alargar, nada más decir la otra parte que es, ¿qué concepto de democracia hay que luchar? A veces cuando digo, se oye de la izquierda, sobre todo la izquierda que tiene ecos más, digamos, enraizados en la tradición clásica, ve la democracia con un prejuicio. La democracia es burguesa, ¿no? Entonces nada, no hay que tenerle... No, la democracia es una conquista de los pueblos, es una conquista de la izquierda, de esa izquierda que entonces sí era izquierda del Congreso, pero esa se ganó. Ese derecho al voto, ese derecho a tener una república, a tener una constitución y a tener derechos humanos de hombres y mujeres, entonces eran los derechos del hombre, se ganó por la lucha. Entonces tenemos que recuperar la idea de la democracia como una forma de disputa permanente civilizada de todas las banderas. Y que aún ganando un gobierno revolucionario, radical, anarquista, que fuese el caso que ganara, que no hubiera participado en las elecciones, pero ganara, también ahí hay que luchar por las causas particulares y las causas de la democracia y las causas de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque hemos visto que los procesos de cambio, a los más radicales, se terminan deformando, se terminan transformando en lo contrario a lo que eran, porque la gente deja de luchar, porque la gente le entrega un cheque en blanco a las vanguardias, a los partidos, a los líderes, y dice, bueno, tú resuélveme el problema, yo ya me voy a mi casa. No. El cambio que estamos frente a la crisis de civilización que tenemos nos obliga a ya no regresar a la casa, a mantenernos permanentemente informados, permanentemente organizados, desde los barrios, desde las colonias, las escuelas, porque esa es la nueva realidad. Si no hay quien defienda nuestros derechos, en esa democracia, en esa disputa, en ese debate, no habrá quien los defienda. Ese es el mensaje: democracia es acción, democracia es participación, democracia es conciencia. No un voto pasivo de que alguien haga el cambio. No, eso ya se acabó, porque además eso realmente es una ilusión. Nadie solito allá en el poder, en Los Pinos va a poder, o en el Palacio Nacional, porque ya no, Los Pinos van a desaparecer, parece. Entonces, en el Palacio Nacional no va a haber, solito nada va a hacer los cambios lo va a hacer la sociedad acompañando a su gobierno, exigiéndole rendición de cuentas, exigiendo que Morena no se derechice, que no caiga en el pragmatismo, pero eso es una lucha permanente. Y el camino, y con eso termino, nos lo mostró la comunidad de la diversidad. El camino es ese, sin salirse, sin rasgarse las vestiduras, mantener la bandera, decir, nosotros nos seguimos aquí y estamos en contra de esos señores que nos consideran satánicos y nos consideran que no tenemos derecho a existir. Pues les vamos a demostrar que nosotros les vamos a exigir que nos respeten, porque los vamos a respetar, porque el cambio es para todos. Entonces, esa es la lección que tenemos que tomar en estos momentos, en el debate político y en el debate entre nosotros. No arriemos banderas, profundicemos los cambios, pero, y esta es la frase con la que termino, el cambio será tan profundo como la sociedad quiera, no como el partido y el líder quieran.
Los cambios los marca la sociedad y los marca la cultura. Entonces, es el momento de la sociedad. Convenzamos a la mayoría de que es el momento del cambio y que será responsabilidad de todos nosotros que no lo haya, porque somos mayoría. Ahorita somos mayoría contra el gobierno. Ahora seamos mayoría por un cambio desde la izquierda. Gracias. Bueno, una segunda breve ronda, yo solo informar dos cosas. Uno, hoy cuando estaba a punto de venir para acá, bueno, poco más temprano me dijeron, hay que ir a la Suavicrema, hay que ir a la Estela de Luz, la Suavicrema, porque de ahí va a salir una marcha hacia Los Pinos para exigirle a Peña Nieto que no promulgue la Ley de Seguridad Interna. Yo hubiera estado ahí si no hubiera tenido que venir aquí, pero le dije a los compañeros, a una compañera en particular que es la que me invitaba, está bien, hay que presionar, hay que hacer escándalo, debimos haber movilizado antes, lamentablemente es posible que no logremos ya frenar la promulgación de esta ley, que significa la militarización plena y la legalización de la estancia del ejército en las calles, pero el ejército está en las calles desde hace 11 años, sin ley. Si le permitimos a MEADE que gane la elección o que se la robe, o le permitimos a Anaya que se robe la elección o la gane, vamos a tener el ejército en las calles y ahora quizá con una ley que le da un marco legal. La única forma de sacar al ejército en las calles es sacarlo progresivamente y con calma, porque es muy fácil sacar al ejército de los cuarteles y es muy difícil volverlo a meter. La única posibilidad es impedir que gane la derecha, es impedir que gane el candidato de la derecha del PAN y el candidato de la derecha del PRI. La única posibilidad de sacar al ejército de las calles no es frenar esta ley, sino es impedir que gane la elección, es decir, hacer que gane López Obrador. Y luego cuidar con mucha atención que el proceso de desmilitarización, que es un proceso, se cumpla. Es un ejemplo, no fui porque tenía que estar acá, les preguntaré que cómo les fue, les diré, oigan, pase lo que pase, acaban de pasar. Bueno, espero que vengan para acá para que sigamos platicando. En todo caso, son partes de una misma lucha y hay que ver cómo se complementan. Y la otra es, pasado mañana, el martes, yo tengo que ir a Chilpancingo, Guerrero. Voy a ir a una reunión de comités campesinos pro AMLO. Una primera reunión, hasta donde yo sé, regional, estatal, en este caso, de comités campesinos pro AMLO. Comités campesinos pro AMLO no son comités campesinos que levantan el puño y gritan Obrador, Obrador, sino que son gente organizada, perteneciente a grupos campesinos organizados que han decidido que la mejor perspectiva para el campo y para ellos es un cambio de gobierno y que ese cambio de gobierno es el que representa a López Obrador y lo van a apoyar. El tema no es que declaren que están a favor de López Obrador, el tema es que trabajen en el campo efectivamente entre los campesinos no tan organizados, entre los campesinos no tan conscientes, para que también estos apuesten por el cambio. Esto es lo que van a tratar de hacer. ¿Y qué me van a decir? Estoy seguro que me lo van a decir. Decir, oye, pinche secretario que está nombrando Andrés Manuel, ¿no? El señor Villalobos no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos planteado toda la vida. Y sí, les voy a decir, sí, compañeros, tienen ustedes razón, no, si los transgénicos, no, si el agronegocio, no, si su trayectoria. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para que a pesar de este nombramiento, que a todas luces es equivocado, logremos parar a la derecha, logremos ganar la elección y logremos darle al campo una conducción que es la que el país necesita? Y esto se hace votando por López Obrador críticamente, como propuso Paco hace un rato, no nada más porque ahí va mi voto crítico, sino porque yo trabajo críticamente en la base y con la gente para decirle hay que trabajar por el cambio y hay que impulsar el tipo de cambio que nosotros necesitamos. Y esto en concreto y para el campo consiste en que un plan de Ayala del siglo XXI, es decir, el programa zapatista de los zapatistas de Morelos, de los viejos zapatistas, el programa con el que ellos le dan contenido a la revolución, se actualizó hace 6 años, lo actualizaron los campesinos, hicieron un plan de Ayala como el de Zapata, pero del siglo XXI. Y ahora muy seguramente van a decir que hay que actualizar el plan de Ayala del siglo XXI y que hay que llegar con Andrés Manuel López Obrador, no, seguro que no, con el designado como presunto secretario, no con Villalobos, sino con Andrés Manuel y decirle, oye Andrés Manuel, ya nombraste a este güey,
pero es el programa, tú lo firmaste hace 6 años, ya lo renovamos, lo vuelves a firmar, y si lo vuelve a firmar, le va a costar trabajo a Villalobos hacer lo que piensa que debe de hacer y tendrá que tomar en cuenta el movimiento social y la presión social. Lo mismo que hemos planteado los tres, lo mismo que planteó al final Jesús muy enfáticamente, si ganamos tendremos la posibilidad de luchar en condiciones más favorables, si perdemos la situación va a ser muy muy grave porque vamos a tener otra vez al ejército en las calles, porque vamos a traer otro sexenio neoliberal. Tratemos de ganar la elección y luego seguir empujando. Muy breve, porque yo creo que lo interesante es escuchar las opiniones que hay por aquí. Tratemos luego que pasemos la palabra al público, de que sean rápidas y centradas para que le pueda participar el mayor número posible de gentes. Mi argumento de cierre es muy sencillo, oigo de vez en cuando una retórica que me molesta mucho, que es cuando alguien dice, todos son iguales, porque esa propuesta es una propuesta gubernamental. O sea, el único que tiene un profundo interés en decir votes por quien votes, todo es igual, es el gobierno. El gobierno va a apalancarse en 3 cosas, en campañas enormes de divulgación, información, prensa vendida, televisión amañada, se va a apoyar en el voto corporativo y el fraude, no hay ninguna duda, lo traen en el alma, es genético en el priismo. Si analizas las moléculas de un priista, la molécula 39 dice, no vendo a mi madre porque no cotiza en el mercado. La molécula 40 dice fraude, fraude, fraude. Y la 31 dice, este es el año de Hidalgo, chingue su madre, que deje algo. Lo traen genéticamente, forma parte de su manera de pensar, entender, relacionarse con la sociedad. Y el tercer factor es desmovilizar. Convencer de que da lo mismo, es igual, todos son iguales. Y tiene una componente que a mí me molesta mucho porque me parece personalmente ofensiva. Cuando se dice, porque los políticos, y te dicen, no, mi hijín, detente. Yo vengo haciendo política desde que tengo 15 años. He estado en luchas sociales, en el movimiento sindical, el movimiento estudiantiles, desde el terreno de la cultura. Hago política, soy político y no somos iguales. A mí nunca me han cañoneado un cañonazo de Obregón, ni me han obligado a estar en un empleo a costa de amenazas de despido o represalias. Hace algunos años saqué la cuenta de cuántas veces me habían despedido en México y reúno 62 despidos y a mucha pinche honra. ¿Sí? No somos iguales. No es lo mismo Andrés Manuel, ¿sí?, que un yupi como Anaya. A Andrés lo han perseguido tratando de encontrar claves de sus supuestas corruptelas. No han podido. No hay duda respecto a su absoluta honestidad y el desprecio que tiene por los bienes materiales. Es una garantía en la lucha contra la corrupción. Y junto con él, cientos de miles de mexicanos. No, porque la corrupción somos todos, ni madres, la corrupción son ustedes, ¿sí? No, porque todos son iguales. No, un momento. Hay unas notables diferencias morales y políticas entre unos y otros. Y no podemos colaborar con la mentalidad que desmoviliza y que invita a la abstención. Si en estas elecciones una masa importante de votantes se queda mirando, observando, pierde el derecho moral a decir, este país no me gusta. Tienes el país que quieres. ¿Qué es la coyuntura electoral la única forma de lucha? No, solo los cerradamente electoralistas, los que pierden las nalgas por ganar la elección de la flor más bella del ejido, chinga, pueden creer que el electoralismo es el único camino. Pero lo que sí es evidente es que desperdiciar una coyuntura como la coyuntura electoral de 18 es un verdadero crimen. Estoy de acuerdo con lo que dicen todos. Ustedes verán
que aquí todos tocamos la misma sinfonía, el mismo concierto. Hay que agregar algunas cosas. Así como Jesús agregó el problema de salvar al país, no solamente el gobierno, sino seguir siendo mexicanos y seguir teniendo México, también tenemos que cuidar, ganar la ciudad. Lo que han hecho en la Asamblea Legislativa contra los habitantes de la ciudad no tiene nombre, no tiene madre. El gobierno de Mancera, los diputados como Leonel Luna o como Mauricio Toledo o como todos los asambleístas del PRI, del PAN y de esos partidos. Un ejemplo muy sencillo, porque yo tuve la fortuna de trabajar con el ingeniero Cárdenas, el honor con Cárdenas y con Andrés. Pasaron un proyecto de una incineradora, le pusieron otro nombre, la termovalorizadora, que no es más que una pinche incineradora. Una incineradora que dicen que es una tecnología súper moderna. En Europa ya lo están dejando. Suiza ya abandonó esa tecnología. Y aquí comprometen las finanzas de la ciudad a 33 años para una tecnología que en 10 no va a servir y que después vamos a tener que pagarla y que recibir a los 33 años chatarra sin haber resuelto el problema de la recolección de los residuos, de la basura, sin haberlo recogido. Dejan además sembrada una bomba para enfrentar al gobierno de Claudia Sheinbaum, que seguramente va a ganar si ustedes y todos nos movemos para que gane. ¿Qué bomba? Pues todos sabemos que quien separa la basura y se queda con ella son los choferes junto con sus ayudantes, y le pagan a los choferes les pagan a los ayudantes de lo que reciclan. No les paga el gobierno, le paga esto. Quítenselos, a ver quién es el golpe que se los quita, para dárselos a una empresa extranjera y que los queme. A ver quién les quita el cartón, quién les quita el periódico, quién les quita la hoja de lata. Pero no lo dicen. En cambio dicen, es que vamos a ser muy modernos. Esa es su muletilla. Vamos a ser modernos, pura madre. Vamos a comprar tecnología antigua y nos la van a vender como muy moderna y nos vamos a encontrar con otro problema. Se necesita, bueno, ya me estoy alargando, por esto nadie lo sabe o poco se ha difundido. Se necesita para esa incineradora basura con alto poder calorífico. O sea, si mandamos hojas de plátano u hojas de lechuga o lo que queda de la comida, no sirve, no tiene poder calorífico. Quieren las llantas, quieren el papel, quieren la madera, lo que les deja más dinero a las gentes del sindicato. Ustedes podrán decir, pero ya está privatizado, sí, pero son 2.500 choferes con 10.000 trabajadores que solamente sobreviven de eso. Es una privatización diferente a la que quieren hacer en favor de una sola planta extranjera. Y en la Asamblea, sin discusión, sin analizar eso, votaron a favor. El PRI, el PAN, el PRD, que es la cabeza ahí, hombre. Y ahora, ¿saben qué están pidiendo? Ya vimos que para todo el país dieron 20,000 millones de pesos para la reconstrucción. Para la ciudad están dando 2,000 y pico. Pero eso incluye el agua, incluye una serie de obras de infraestructura que no hay o que han descuidado. Los baches, el alumbrado, todo eso está en los 2,000 millones más lo que les van a dar a algunos sitios para que reconstruyan su casa. Pero eso sí, la Asamblea Legislativa
se están asignando 500 millones de pesos más. Ahorita tienen prácticamente 2,000, quieren 500 millones de pesos más. ¿Para qué? Son el mismo número de diputados, son el mismo número de asesores, son el mismo número de trabajadores. ¿Para qué? Bueno, eso no es lo que nos lleva el estar desinformados. Digamos, diciéndolo vulgarmente, si estuviera aquí mi esposa me regañaría, nos están cogiendo en la asamblea y no protestamos. Esa es la verdad. Los pobres asambleístas de izquierda los han planchado hasta la muerte. Y desde luego... sí, hay un plantón de la gente de... Permítame, compañero. Hasta donde sé. Y puede ser que esté equivocado, ojalá tenga usted mayor información y mejor información. Son gentes que llevaron Toledo y Leonel Luna para impedir que lleguen los damnificados. Adueñarse de principio del espacio para que puedan manejarse como quieren. Por lo menos lo han hecho muchas veces. No sé si ahora, si es diferente, bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto estar informado. Pero vengan, ustedes que yo que presumo medio tener alguna información, no tengo una información cabal de esto. Entonces, necesitamos entender que igual necesitamos estar al pendiente para ganar en todos lados, en la Ciudad de México, ganar el Congreso. ¿Qué vamos a hacer si ganamos la presidencia y no ganamos el Congreso, no ganamos los diputados, no ganamos los senadores? Van a estar permanentemente saboteando a Andrés, bloqueando las iniciativas. Necesitamos, es una votación integral, tenemos que ganar todo. Entonces, a eso es a lo que quería yo añadir a las intervenciones muy buenas de todos los que me han precedido. Gracias. El remate de tenemos que ganar todo está toda madre. A nombre de la Federación de Ateos, Dios te oiga, compadre. Bien, tienen ustedes la palabra. Jesús, un chirres y luego tienen la palabra el compañero de allá que levantó el primero la mano. Bueno, sí. Bueno. No, nada más era muy breve. Yo creo que tenemos que tener claro el escenario de lo que viene, de lo que quieren hacer con nosotros para que desviar la intención del cambio. Entonces, uno, las mentiras. O sea, eso tenemos que tener claro y estar alertas de todos los prejuicios, mentiras. Ya los conocemos, ya es más, la opinión pública está en gran medida vacunada contra esas mentiras, pero van a seguir y van a inventar otras. Después de Venezuela y Maduro vinieron los rusos y a lo mejor después llegan los marcianos. Entonces tengamos ahí paciencia, que van a inventar cualquier cosa con tal de decir, es que otro poder externo, a lo mejor otro Dios, porque se inventarán un Dios nuevo y entonces ese Dios quiere imponerse y quiere poner a López Obrador. Van a usar cualquier mentira, o sea, de la que se imaginen todas las que han escuchado, pueden usarlas porque las estrategias son de guerra psicológica. Entonces el rumor también es parte de la estrategia política. La discusión en redes sociales con mentiras y meter sentimientos encontrados y deprimir a la gente también es parte de las estrategias. Entonces tenemos que estar muy alertas de no reproducir el discurso del poder. Porque ahora resulta que el señor Cero Gómez Leiva y el señor que peca y que es López Dóriga, ahora son los defensores de la izquierda. Ahora que ¿cómo que Morena ya no es izquierda porque se alió al PES y ahí vamos todos a caer? Sí, porque miran, entonces, compañeros, esos que no quieren que haya izquierda, ese señor llamado López Dóriga, cuya primer trabajo periodístico que nadie recuerda, 3 de octubre de 1968, lean esa crónica, están en la hemeroteca para que vean lo que escribió del 2 de octubre, ese fue su primer trabajo periodístico, ahí es donde él empezó a venderse, desde su primer trabajo periodístico. Entonces, no caigamos en la provocación. Y ya nada más el último elemento, la violencia. Vienen en la Ciudad de México a querer introducir otra vez el porrismo priista, ahora de color amarillo.
no caigamos en la provocación. Hay muchos compañeros que están muy calientitos, ya los vimos en Coyoacán, no, la violencia juega a favor de ellos. Por eso también, sin el prejuicio electoralista, pensar que hay estrategias de lucha pacífica, sí es importante reafirmar, porque implican más disciplina, más organización y son más eficaces. Entonces también, eso también de tenerlo en perspectiva, y ahora con las preguntas quizá podamos profundizar en ese tema. Gracias. Sí. Sí, buenas tardes. Primero, pues felicitar, como siempre, a la Brigada para Leer en Libertad, que son pocos los espacios que hacen este tipo de pláticas. Igual, como ya lo mencionaron, varias cosas son sobre la información. Por ejemplo, la Brigada tiene el canal para Leer en Libertad en YouTube, y por ejemplo, alce la mano quien esté suscrito. Pues deberíamos de estar suscritos todos y compartir todos estos videos. Ahorita también es una de las cosas que tenemos que pensar. Las redes sociales, al mismo tiempo que hicieron lo de la militarización, el mismo día metieron algo ahí para empezar a ver algo de una manipulación en las redes. Entonces también, pues los jóvenes principalmente, aquí estamos combinados de todos, pero yo pienso que el cambio también tiene que estar bien presente con los jóvenes, tenemos que participar mucho más, en general todos, de todas las edades. Y unas preguntas que tengo rápido, bueno, primero yo espero que se suscriban al canal, como este canal también está el de Buzón Ciudadano, hay otros canales, hay que buscar la información y nosotros mismos tratar de difundirla. Y como ya dijeron, cada día tratar de convencer a una persona, informarla, porque si nosotros no hacemos nada y dejamos todo como dicen, pues ya el mero día votamos y todo, eso no va a ser así. Nosotros tenemos que participar más activamente y ser conscientes que estamos en un punto de la historia que yo creo que en México no habíamos vivido. Entonces tenemos que asumirnos y estar al nivel de la circunstancia, y yo sí les pediría pues que participen más en las redes, en las calles, convencer, pues el Regeneración, yo ahí traigo, compartirlo con la gente, informarlo, porque luego uno trata de convencer a alguien de palabra en palabra y luego te ponen un bloqueo. Y tenemos los argumentos para poderlos convencer de otras formas. Yo felicito a la Brigada y muchas gracias, y mejor les dejo el espacio a otro que quiera hacer otra pregunta, pero participen, en serio que ahora sí tenemos que participar más. La elección del Estado de México fue una prueba, nosotros estuvimos ahí luchando, pero ahora que eso nos sirva, todas las experiencias de fraudes, retomarlas para que no nos lo vuelvan a aplicar, y participen por favor. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Sí me parece muy importante lo que plantean de la información, porque así, a grosso modo, me acuerdo, después de que ganó Fox, entre comillas, en una reunión con unos amigos, dijeron, ay, qué bueno que no ganó López Obrador, porque si no, se hubieran fugado capitales. Y yo burlonamente les dije, sí, ya me imagino a la Coca largándose de México cuando vende lo que quiere aquí, somos uno de los países más consumidores de Coca-Cola. Le digo, sí, ya me imagino a la Coca diciendo, no quiero ganar dinero, ya me voy. Bueno, después cuando en el 2012, con Calderón, alguien dijo, no, es que yo me encerré en mi casa porque ya me imaginaba que si ganaba López Obrador, en la noche iban a llegar a sacarme de mi casa. Y bueno, sí, no pasó, bueno, ganó Calderón, pero de todos modos sí nos han despojado de las playas, del servicio médico, de la educación, o sea,
sí nos han despojado y no precisamente de su casa. Ella ahora es jubilada del IMSS. Cuando le dan una cita para dentro de 6 meses, la están despojando de su derecho a la salud. Entonces, ahora, con esto de la ley de la seguridad interna, nos dicen, hay gente que está diciendo, no, es que yo sí quiero que la apliquen, que la acepten, porque ya ven cómo está. A ver, Guerrero y Michoacán son de los estados más militarizados y siguen siendo los mayores proveedores de la droga. Entonces, nos engañan y la gente, o sea, cae en esos juegos. Entonces, por eso es muy importante la información, que leamos, que veamos los videos, como bien decía él, compartir lo que ustedes exponen en las ferias del libro, para tener información y poder rebatir todo eso, porque es cierto, necesitamos, queremos tener un país mejor, pues la única opción es Morena en estos momentos. Compañera, 3 observaciones muy breves a su intervención. La primera es, hace 2 elecciones me pasaron una cinta que recogía la intervención de un cura en púlpito el domingo electoral en los Altos de Jalisco, de una homilía que se repitió en cerca de un centenar de ciudades en los Altos de Jalisco. En ella el cura decía, si gana López Obrador, va a ir casa por casa para quitarle sus zapatos a los niños pobres. La frase me pareció particularmente interesante, multiplicada por 100 púlpitos, porque será muy pendejo López Obrador, tenía que ir a las casas de los niños ricos a quitarles sus pinches zapatos, no a las casas de los niños pobres que no tienen zapato. Eso en cuanto al rumor llevado a niveles del absurdo absoluto. Segundo, en estos momentos, según una investigación económica que se publicará mañana en Estados Unidos, en México, el dinero que sale por parte de las ganancias de las grandes empresas transnacionales es el mismo que el que ingresa por parte de los migrantes. O sea, la fuga de capital permanente y no su inversión en México se está dando con el proyecto neoliberal. No tiene que venir López Obrador para que se vaya el capital. Y tercero y último, yo aplico la frase del comandante Ernesto Guevara, que dijo respecto a la Coca-Cola, no hay que prohibirla, hay que expropiarla, chinga. Señor de Rojo. Bueno, sí, bueno, yo quiero decir, o sea, que como, o sea, hasta mi mamá estudió, ella es administradora pública, estudió ciencia política y es maestra de educación especial. Yo, bueno, yo nada más quiero hacer este análisis, pensar, o sea, reflexionar, decir, seamos realistas, como decían, bueno, aquí ustedes decían, va a llegar Obrador al poder, pero bueno, a lo que yo, a título personal, yo pienso, es lo que yo creo, yo deduzco, que como dice mi mamá, son los judíos, son la clase judía, los judíos en el poder, los que no van a dejar que llegue Obrador al poder. O sea, son los judíos los que tiraron a Madero. Seamos realistas, o sea, como decían ustedes, bueno, sí puede ser que llegue Obrador. Bueno, yo digo, yo me corto un brazo y, bueno, no es que sea pesimista, ¿no? No soy pesimista, o sea, no me estoy poniendo un velo acá, estoy diciendo, no va a llegar, quiero que llegue Obrador de corazón, ¿no? Pero la verdad lo que yo pienso, digo, es que los judíos, no es que yo tenga un odio como Hitler contra los judíos, ¿no? No es que diga, me hice un cuate ahí en el foro social que hubo aquí en el Monumento a la Revolución, es que tú seas obsesionado con los judíos. Digo, no es que no estoy obsesionado, por eso Hitler quiso acabar a los judíos, porque los judíos son una raza maldita, es la verdad, ¿no? Bueno, yo digo, ¿no? O sea, ¿Manda? Sí. No, pero los judíos nos tienen así en esta posición, por eso está el mundo, mi mamá, no es que lo diga mi mamá, sino porque los judíos están en esa situación, ¿cómo tienen al mundo y son ellos? La libertad de expresión tiene riesgos, como por ejemplo que se arme una diatriba antijudía. Tengo que contarle, compañero, que los que tiraron a Madero no fueron los judíos, es más, los judíos que había en México, que eran muy pocos porque no se había producido las grandes emigraciones que se producen durante, antes y después de la Guerra Mundial, era una comunidad muy chiquita. Los que tiraron a Madero fueron los militares porfirianos y aliados firmemente con eso,
estaban los grandes propietarios de origen gachupín del comercio de la Ciudad de México que financiaron, etcétera. De ahí no me atrevería a decir que los judíos y los españoles son culeros, solo me atrevería a decir que no podemos volver racial lo que es un fenómeno económico, ¿sí? Y que es peligrosísimo hacer eso, porque la mentalidad que convierte en racial los fenómenos sociales, lo que hace es inventar el enemigo y decir, ahí están, la conspiración. No, la conspiración tiene nombres y son nombres muy claros. Son los representantes de una burocracia política mafiada desde hace años que saltan del gobierno a lo privado en el negocio y que han vuelto sobre todo el gobierno en un negocio. Vinculados a ellos, pues el gran capital que no tiene patria y que no necesariamente tiene que ser judío, sino puede ser cualquier cosa, ¿sí? De los especuladores, los vendepatrias, etcétera, etcétera. Vinculado a él, pues los grandes intereses norteamericanos de la industria hotelera, que fueron los que le pagaron al PRI para que lanzara la ley de playas, etcétera, etcétera. Pero no creo que tendremos que entrar en el camino de volver racial lo que es un fenómeno. El 4 estaba por allá. El 4 andaba por allá, el compañero del blanco pidió la mano hace un chorro. A ver, perdón. Llegará el micrófono. Usted es el 8, compañero, el 8. El 8, tú, sí. Y el 9, luego sigue él. Y tú el 9. Y el 10 allá atrás. Bueno, solo para no decir lo mismo, y porque todos estamos convencidos más o menos en los mismos puntos, vamos a estar... pero algunas aclaraciones sobre términos estratégicos. Paco, ok, como decía Paco, no todos son iguales. Entonces esta narrativa de seguir diciendo que es la única opción no es la más adecuada. Nosotros ya sabemos que no es la única opción, que es la mejor opción, porque no todos son iguales. Si caemos en este juego de decir que es exactamente lo mismo, o sea, esto no lo podemos decir entre nosotros porque más o menos estamos tocando la misma sinfonía, como decían, pero hacia afuera no podemos decir que es la única opción. Sí, no. Sí, se fue. A lo mejor se fue, ya quedó. Entonces, no es exactamente una... Si pudiera reflexionar sobre cómo vía esta estrategia de decir que es la única opción, cosas más positivas, hacia cosas que tendrían más arraigo con otro tipo de personas que queremos traer hacia nuestro molino. Yo creo que es válida la matiz que es del compañero. El 8 está aquí adelante. No, el 8 no, todavía no. Primero el compañero que levanta la mano aquí de la cachucha negra volteada. Luego sigue el compañero de allá. Bueno. Luego el de acá. La lista es larga. Bueno, yo tengo ya bastante tiempo viendo los videos de YouTube, lo veo en particular a usted, me agrada mucho la estructura, la narrativa. ¿Qué mensaje tiene para los que vamos por primera vez a votar en el 2018? Principalmente los que tenemos 18 años apenas. Yo platicaba con un compañero, yo he estado dedicándome a mandar sobre la ley de seguridad interior, y me dice el compañero, no, es que acá nosotros los que tenemos 18 no nos interesa, en lo más mínimo, dice. Y le digo, compañero, desde ahorita tenemos que empezar a hacer un pensamiento crítico, empezar con nuestros familiares, vecinos, etcétera, con los que podamos, aún en lo más mínimo que pareciera una batalla sin victoria, que en las redes podría yo pensar, pero viene una estructura, como dice el compañero, psicológica, viene con poder. Entonces, si nosotros ponemos la contraparte, haciendo la difusión electrónica, se puede hacer algo. El compañero lo dice de manera pesimista, pero yo creo que en parte de nosotros, como los que apenas vamos empezando y tenemos esas herramientas, creo que es fundamental
¿qué mensaje tiene para nosotros? En 30 segundos, que tu pinche voto valga, que cuente, que valga. Y cuando encuentres a uno que diga la ley de seguridad interior me vale madres, dice, oye, y el IVA 17% a los comerciantes ambulantes también te vale madres, y si no tiene un primo, un hermano comerciante ambulante te va a decir, sí, también me vale madres. Y entonces le dices, oye, y que una carretera que se construye en Chalco cueste 5 veces más de lo que debía contar porque se roban el dinero y luego la carretera queda hecho una mierda y se abren hoyos donde un día de estos vas a caer si te apendejas. Dice, no, eso también me vale madres. Bien, entonces tenemos 10,000 argumentos, variémoslos, ¿sí? Los 10,000. Y si todo eso le vale madres, le dice, ¿y los muchachos de Ayotzinapa dónde están, chinga? Los queremos de vuelta, los queremos que vuelvan. Y si ya después de eso no lo convences, pues deja que vote por el PRI, se lo merece el güey. Allá, sí, el 8. Buenas tardes a todos. Voy a procurar ser concreto para respetar el tiempo de los compañeros. Hay una preocupación que tengo, bueno, personal, y creo que debería ser una preocupación de muchos. No he escuchado yo aquí o en algún otro medio si existe alguna iniciativa, alguna idea de cómo prevenir el fraude, pero el fraude que se hace mediante los centros de cómputo en el INE, ¿no? Lo comento por lo siguiente, porque dicho sea de paso, en un video, Alfredo Jalife, que creo que muchos hemos escuchado mencionar, él consideraba, yo creo que es una preocupación válida, dice, el fraude va a estar aparte de la compra de votos y, bueno, no sé, en varias instancias, dice, en el algoritmo que se maneja en el conteo de los votos. Yo en lo personal me acerqué a Morena para ser representante del partido durante las elecciones, pero creo que no es suficiente y que sería importante cuestionarnos, bueno, si hacemos el esfuerzo de organización, de defensa del voto, etcétera, etcétera, ¿qué hemos hecho o qué se está haciendo? Sería la pregunta, ¿no? Si Morena o alguna iniciativa ciudadana considera alguna medida para prevenir precisamente el fraude en la hora de los cómputos de los votos, ¿no? Y yo en lo personal, bueno, un poco aventurando una idea, yo pensé, por lo pronto dije, bueno, ¿por qué no pensar en organizar mediante algunas instancias, universidades, por ejemplo, algún centro de cómputo alternativo, ¿no? Para tener un manejo alternativo precisamente al que el INE haga de las votaciones, ¿no? No sé si se entiende la inquietud. Clarísimo. Se entiende muy bien. Sí, gracias. Muy breve, sí hay ya una estrategia para hacer valer digamos, las votaciones, pero hay que tener en cuenta una cosa. Lo más importante es ganar las urnas y tener el acta de que se ganó. Frente a eso, si la gente está organizada, casilla por casilla, aquí no es votar solo en la casilla, votar y quedarse, a participar en una operación de vigilancia, de que se cuenten los votos, de inhibir todas las operaciones del fraude, el ratón loco, el tamal, las operaciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque se trata, y perdón, me voy a meter en el tema de lo que se decía de la subjetividad. Tenemos que convertir esto en una fiesta de cambio, dejar de solo quejarnos y deprimirnos y pensar que es tan grave lo que estamos viviendo, que estamos enfrentados al hecho de defender la vida, de defender el país, y eso da alegría, porque da fuerza, y hay que tener confianza en la gente, que hay que transmitirlo. Estamos deprimidos, y luego, perdón, porque lo veo, estoy viendo los debates, y cada vez que, no, ya llegó otro, ya llegó el PS, ya llegó Romo, ya llegó Villalobos, híjole, y ahora se va a juntar no sé quién, y ahora compañeros, hay que centrarnos, ¿cuál es el propósito? El cambio, necesitamos unidad. Entonces, para eso necesitamos, lo que decía el compañero, ser positivos. Queremos un cambio. En esta ciudad lo podemos hacer porque en esta ciudad vamos a ganar. Entonces, tenemos que ir pensando qué ciudad queremos y cómo la vamos a construir. En esta ciudad vamos a arrasar, compañeros. El 9 allá y luego el 10 acá el compañero. Buenas tardes. ¿Puedo hablar? Mira, haciendo una parte acerca de lo que decía del padrecito, bueno, lo que viene afrontando en México con la Iglesia Católica viene a partir del virreinato, que, bueno, de cierto modo, uno, ¿cómo decir? Esos motivos de fe
yo no digo que esté mal la iglesia, porque en este país hay libertad de credo y de culto, pero es el manipular a las personas, de acuerdo, por muchos siglos fueron manipuladas, que bueno, se llegó al extremo, por decir, de cuando en la época del general Obregón tiraron bombazos a las iglesias porque estaban en guerra total. Bueno, ahora creo que también ya eso se ha superado, es un tema en sí. Y regresando no mucho allá en la historia, sino digamos desde el asesinato de Madero, después se mandó a asesinar a Zapata, a Villa, llega Carranza al poder, mandan a matar a Carranza, llega Obregón, mandan a matar a Obregón, llega Plutarco Elías Calles, y de ahí empieza el prismo que abarca 80 años. Después en principios del 2000 llega Vicente Fox y todo México pues pensaba que era un cambio que nunca se dio. Precisamente todo lo que nos ha dejado estos, digamos, 100 años de historia, pues lo vemos, ¿no? Toda esta corrupción, toda esta pobreza, toda esta desigualdad, esta criminalidad que hay en las calles, querer censurar la información, ese querer poner siempre la traba para que México pueda progresar. Yo, por ejemplo, cuando en el 2006 vi que se venía el fraude, no, en el 2012 yo me fui del país, dije, ¿sabe qué? Ahí nos vemos. Y precisamente regresé, acabo de regresar este año y me aventé todo desde el Golfo de México hasta aquí en Quintana Roo, y regresé y veo muy fuerte el movimiento de Morena, yo lo apoyo porque creo en él. Entonces, ¿qué va a hacer Morena para así poner en evidencia toda la bola de delincuentes que han usurpado el poder y que quieren estar ahí para hacer lo que saben hacer, que es llenarse las bolsas y dejarme con la pobreza? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, precisamente como dice el compañero, para evitar el enésimo fraude? El primero se vivió en 1988, y para realmente poder transformar este país. Gracias. Muchas gracias. El compañero aquí adelante. Y luego el de allá, y luego el de rojo, y luego el compañero de barba y camisa negra. Bueno, sobre lo que decía el compañero de los medios, las formas para convencer a la gente, ¿verdad?, de iniciar este cambio. Se habla de internet, se habla de los comités de base, ¿verdad?, de la promoción del cambio verdadero en nuestros barrios. Pero creo que también a nivel de laboral, yo trabajo en la Secretaría de Salud en Guerrero, yo vengo de Iguala, ahí nosotros estamos dando la lucha por centros de trabajo. Por ejemplo, yo voy a mi centro de trabajo y les hago una pregunta, ¿desde cuándo sienten que ya su vida ya no vale igual? Hey. ¿O cómo se sientan ahorita, después de 5 años de peñismo? No hablando de lo demás, ¿no?, que nos ha ido la patada. Pues un 70% de mis compañeros dicen, no, pues vamos a buscar un cambio. ¿Y tú en dónde encuentras el cambio? Pues ellos saben que yo soy gente que he estado en la izquierda, y digo, pues con López Obrador. Entonces creo que es algo que también debemos de dar la lucha en los centros de trabajo, porque creo que de otra manera la izquierda tiene que dar la lucha a nivel social, como dice Paco. Estuve con él en Tasco hace como un mes, y creo que el vínculo que se debe tener con el movimiento social, con el movimiento obrero, es algo que la izquierda dejó de hacer, o ya no lo hizo como se hizo cuando dábamos la lucha por la liberación, por ejemplo, de los presos políticos, o de la gente que ha luchado en Guerrero, en la COPRA. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer. Y ya, para terminar, una pregunta. He estado leyendo mucho a José Blanco. José Blanco habla de la teoría postmarxista, del movimiento, incluso él rescata el populismo como una forma alternativa de hacer pueblo. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Esa es mi pregunta, porque yo, la verdad, he estado también leyendo ese argumento, y él está manejando la teoría, o sea, rescatar el populismo real, el que tiene que ver con hacer pueblo, que tiene que estar vinculado a los movimientos sociales y con los movimientos alternativos reales. Armando. Digo, dado que es una pregunta, una respuesta más o menos rápida. La palabra populismo se utilizó para satanizar a la parte de la izquierda que está haciendo un discurso de transformación. El populismo histórico desde el siglo XIX y en Europa, en Asia, en Rusia en particular, era un movimiento progresista, era un movimiento de base campesina, era un movimiento que quería hacer una revolución en un país atrasado y que creía que se podía hacer una revolución en un país atrasado. Y los populistas fueron parte de la Revolución Rusa del 17, junto con los bolcheviques
y los populistas representaban en esa alianza a los campesinos. Entonces, el concepto de populismo es un concepto que en Europa tiene un significado revolucionario, o tuvo un significado revolucionario. En América Latina se ha utilizado para designar a otro tipo de gobiernos eventualmente demagógicos. Yo quisiera utilizar la pregunta para un argumento adicional. Se ha acusado de populistas a los gobiernos progresistas del Cono Sur, digamos de los últimos 16, 17 años, empezando por el gobierno de Chávez en Venezuela, y después Brasil y Argentina, y Uruguay, Paraguay por un rato, obviamente Ecuador, obviamente Bolivia. Fue un movimiento progresista de izquierda, de centro izquierda diríamos, extremadamente importante, que sigue ahí, fue acusado de populista. En este momento está en una situación de defensiva, se perdió Brasil a través de un golpe de Estado, el pueblo brasileño está en las calles porque no acepta un gobierno espurio como es el de Temer, se perdió Argentina con una elección, el pueblo argentino está en las calles porque no acepta un nuevo neoliberal represivo como es Macri, y en Venezuela la situación está complicada, y en Bolivia y en Ecuador ahí van. Y me decía hace unos días, estuvo aquí en México el vicepresidente de Bolivia, hay una razón por la cual ustedes deben trabajar firmemente para que gane Andrés Manuel López Obrador en México, porque si en México gana la izquierda, si en México gana un gobierno progresista, en el resto del continente la correlación de fuerzas cambia. Tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo, teníamos una responsabilidad con México, pero también somos latinoamericanos. Echémosle el hombro a América Latina, más convendría que en América Latina hubiera otro gobierno progresista a que no se ratificara un gobierno neoliberal y de derecha en México. El encargo, pues, de parte del señor García Linera, vicepresidente de Bolivia, que vivió mucho tiempo en México y le tiene amor a este país, es, por favor, ganen esta elección, nos conviene a todos. Buenas tardes. Primero que nada, quería hacer como un énfasis en que al menos 21 o 24% de la población todavía no define su voto para el siguiente año. Entonces, creo que es de suma importancia que Morena, como partido cabeza en las encuestas, pues tenga una estrategia fuerte para ganarse ese sector de la población que todavía no define su voto, que aproveche ese enojo social que tiene la población en general para ganarse el voto. Ahora, últimamente Morena ha estado metido en, pues, digamos, escándalos pequeñitos por las acciones que ha tomado Andrés Manuel, y mi pregunta sería, tengo dos preguntas, no sé si las puedan contestar, pero una de ellas es, ¿bajo qué condiciones Andrés Manuel López Obrador plantearía una amnistía contra la violencia en México? ¿Bajo qué condiciones se daría esa amnistía? Para que haya una aclaración de en qué condiciones sí y en qué condiciones no. ¿Qué se va a hacer y qué no se va a hacer? Si va a haber impunidad o va a haber justicia. La segunda es, Morena se alió con el PES en la alianza Juntos Haremos Historia. El PES es un partido que nace de una corriente, pues, evangélica, conservadora, todo el mundo lo sabe. La pregunta es si Morena tiene una agenda que defienda a la comunidad LGBTI y a las comunidades que defienden derechos humanos, y si se va a quedar en solo una defensa de los derechos humanos o se va a legislar en favor de esa comunidad que históricamente en México ha sido rezagada. Entonces, creo que Morena tiene que tomar esas... La segunda pregunta la contestamos al principio de la mesa ampliamente. La relación con el PES es una relación el PES decidió sumarse a la campaña de Andrés, pero no ha habido ninguna negociación programática, cero. ¿Sí? Y los principios de Morena están en sus principios, la defensa de las comunidades sexualmente minoritarias, etcétera. No renunciamos ni a madres a nuestro juarismo primigenio y original en términos de libertad de creencias, libertad de expresión, etcétera. La primera parte de tu pregunta, Jesús.
¿cuál era la primera parte de tu pregunta, perdón? Es que estaba oyéndolo y ya pensé que iba a contestarla. A la amnistía, mira, perdón, es que sí estaba yo elaborando lo otro. Lo de la amnistía, primero hay que establecer, ponerle perspectiva a las declaraciones de Andrés Manuel. Las declaraciones las hizo en Tixla, frente a los padres de familia de Ayotzinapa. Los hizo con las víctimas de los desaparecidos, no lo dijo en cualquier lugar, lo dijo en el epicentro del cuestionamiento de la impunidad y la falta de justicia en México. Entonces, desde ahí está hablando, desde el lugar de las víctimas, a decir no a la guerra. Lo primero que logró Andrés Manuel, pagando el costo, claro, de haber lanzado esa idea, fue invertir los términos del debate frente a la Ley de Seguridad Interior. Puede haber una estrategia de no guerra, una estrategia de paz. Ese es el primer, digamos, cambiar los términos del debate, es el primer logro que hace Andrés Manuel. Ahora, aclarando y precisando lo de la amnistía es un proceso legal que tiene que aprobar un Congreso. No hay una amnistía decretada por la presidencia, ni una amnistía decretada por un gobernante. Es un proceso de pacificación que tiene reglas y que tiene una ley y que establece principios. Entre ellos, la no impunidad y la no justicia. O sea, tiene que haber justicia y tiene que haber castigo. Entonces, de alguna manera, lo que se hace es, digamos, que se castiga, pero se perdona, pero no se olvida. Entonces, aquí, y terminaría diciendo que lo que plantea Andrés Manuel, y ya precisando su propuesta, es que debe haber una estrategia de paz y no una estrategia de guerra. Tiene que plantearse cualquier política de seguridad desde las víctimas, con las víctimas. Entonces, esos son principios básicos que cambian los términos del debate actual sobre las políticas de seguridad, y creo que eso es muy positivo para la sociedad mexicana, y que creo que este debate tampoco cerró la posibilidad, y que esto abre un debate en términos distintos. Al fondo a la derecha, Paloma. Bueno, luego sigue. Sí, buenas tardes. Yo nomás quiero preguntar si en Morena hay un proyecto de inclusión de los jóvenes y una escuela de cuadros, porque como nos hemos dado cuenta, aquí en la Ciudad de México de esa manera partió, digamos, el PRD, ¿no? Y nunca se renovaron los cuadros. Eso ha permitido que cada día se corrompiera más la clase política, ¿no? Sí, respecto a la escuela de cuadros, los aquí presentes hemos participado algo así como en 300 sesiones de escuelas de cuadros de Morena a lo largo y ancho de todo el país, y estamos preparando la Brigada Paralela en Libertad está preparando la gran escuela de cuadros en febrero, de tal manera que va a poder tener una sede central y van a poder conectarse a través de internet todos los grupos organizados a lo largo y ancho del país. Sí, como siguen la información, nos siguen en la brigada, daremos información sobre mediados fines de febrero va a empezar esta escuela de cuadros, cuyo primer módulo son 5 sesiones de Historia de México. Sí, yo nada más un pequeño comentario. Cierto que es verdad que no podemos decir ya tenemos la contienda ganada y tal. Eso es cierto que es verdad, pero sí importante señalar que es importantísima la coyuntura, porque precisamente es el momento en el que los dominadores están en el terreno de la derrota. Digamos que la evidencia los ha corrido el telón y hemos visto la irracionalidad. Por eso es que, digamos, a mí como militante de Morena no me espanta, porque al final de cuentas es una batalla de la razón. Y entonces, ¿qué hay que hacer con la razón? Generalizarla. Por eso a mí, si viene el pez, pues que venga y, digamos, no lo voy a recibir con una sonrisa, pero voy a estar tomando en cuenta que es parte de esta generalización para que ya no haya este momento de que en 2006 hubo un fraude y quedó una duda sembrada, ¿cierto? Pero ¿qué decían? ¿Les robaron? Es que les robaron. Pues ahora este momento es como para decir, porque al final de cuentas yo pienso, nosotros que hemos sido los oprimidos, estamos en un tiempo de poder salir a flote, en un tiempo de victoria, en un tiempo de reivindicación, en un tiempo que la historia nos permite poder vislumbrar la justicia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues que podamos decir, vamos a ganar, y si nos roban, que precisamente es eso. ¿Qué competitividad puede tener este muchacho
Anaya o qué competitividad puede tener MEADE? Ninguna. Yo cuando vi que MEADE era candidato, pues me puse a temblar porque yo dije, ellos no van a competir, ellos van a robar la elección, que es una cosa completamente diferente. Entonces es importantísimo que nosotros como actores podamos cambiar el chip. 2018 no es un punto de llegada, es un punto de partida. Y decía Enrique Dussel, decía, 2018 más que un año electoral va a ser un año de formación. Y esto, digamos, yo así lo vi como una profecía, porque es verdad. Nos toca a nosotros, como aquí hemos dicho todos, ya nos toca poder hacer la fiesta de lo colectivo, como decía Paco, nos toca, pero ¿cómo vamos a llegar? Pues tenemos que generalizar, tenemos ciertamente que generalizar, porque el momento que vive el país es importantísimo. Yo lo ilustro así, decía mi mamá en 2006, Obrador es el diablo. Entonces yo decía, bueno, el diablo no es, ¿no? Y entonces pasaba el tiempo y decía, Obrador es un irracional. Entonces, y luego pasaba el tiempo y decía, Obrador es un grosero. Y luego decía, Obrador es un enojón. Y ahora dice, Obrador es un valiente. Yo creo que ese es el momento que está viviendo el país. Bien por tu mamá. Un aplauso para la mamá del compañero y su proceso evolutivo. Allá en el medio, las tres últimas, para no robarle, y el compañero cierra. Usted cierra. Sí, buenas tardes. Primeramente les agradezco que tengan este foro y que personajes de su alcurnia se encuentren en este momento. Solamente tengo una pregunta. Sabemos que en México uno de los grandes déficits que tenemos es la falta de educación y podemos ver que la falta de compromiso también existe. Cuando los jóvenes de 18 años dicen que a ellos no les afecta todo lo que está sucediendo en el contexto de México, cuando también nos damos cuenta que nos dejamos llevar por rumores o por información que pasa en internet que no es la más adecuada, cuando satanizamos el culto, la religión a otros sectores. Pregunta afines, ¿ustedes creen que sería correcto darle poder a la población cuando nos damos cuenta que a lo mejor no tienen esa cultura tan idónea? Porque siempre, como yo escuchaba a Paco que decía, ¿no?, del padrecito, yo también escuché que de repente hay un político decía, dale poder a un pendejo y hará pendejadas, y si no, lo vemos con Peña Nieto. Yo recuerdo perfectamente la gente cuando decía, o las mujeres decían, Peña, bombón, te quiero en mi colchón, y ahora ¿qué dicen? Ahora tiene que decir, ya que te chingaste el colchón, ¿dónde chingados voy a quererte? Dice. Yo creo que es importante, pero dale la vuelta a tu pregunta. Darle el poder al pueblo impreparado, inculto, confuso, es menos peligroso que darle el poder a unos que lo tienen claro, absolutamente claro, de cómo quieren destruir este país y cómo se lo quieren quemar. Más vale que avancemos lentamente en términos de educación, de reflexión. Los pueblos son generalmente más sabios de lo que parece. La mamá del compañero lo demuestra claramente. Pero piensen de repente, hace par de meses, la generación de los jóvenes que no tienen 20 años en la Ciudad de México era calificada como una punta de huevones que lo único que hacen es estarle dando con los pinches dedos al telefonito y tuiteándose unos a otros, aunque tengan solo 5 metros de distancia. Esos jóvenes produjeron uno de los fenómenos más apasionantes de solidaridad que ha conocido este país. Esos mismos, no eran otros, no eran los marcianos, ¿sí? Y muchos están aquí presentes y lo vivieron. La conciencia, compañeros, es viral. De repente vas pasando y te llega un pinche alumbrón y dices, ya esto está la madre de ser individualista, egoísta y pendejo. Hoy quiero ser solidario, combativo y inteligente. Ya, está llegando la hora también para esa generación de jóvenes. Yo tengo absoluta confianza en que en esta ciudad al menos, esa generación de jóvenes que salieron a recoger cascajo, a decirle a las autoridades manceristas que no servían para nada, ¿sí?, a defender la solidaridad, esa generación
va a ser uno de los motores del cambio de la Ciudad de México. Tengo absoluta confianza. Hay pocas cosas en las que creo, esa es una, sin duda. Ya lo verán. ¿Quiénes de los aquí presentes van a votar por primera vez? Levanten la mano. Por primera vez. ¿Quiénes de los aquí presentes van a votar por Morena? Acabamos de ganar la primera encuesta que se hace públicamente en esta ciudad. Sí, el compañero, y cierra el compañero de negro de aquí de la primera fila. Hay una escuela de formación política que se llama Carlos Ometoxin, para el compañero que preguntó sobre cuadros. ¿En dónde está funcionando? La da el maestro Enrique Dussel. Si se meten al Google, están posteados las clases. Cierto. El compañero de aquí adelante cierra. Muy buenas tardes a todos los presentes y bueno, un placer tenerlos aquí con nosotros. Realmente nada más son dos puntos que quisiera abordar de manera muy puntual, muy breve. El primero es en el sentido de la estrategia que tiene Morena, porque creo que estamos considerando todos los factores internos, de México, pero no estamos considerando que Estados Unidos tiene muchos intereses en nuestro país y prácticamente en la elección del siguiente año va a ser fundamental el papel de Estados Unidos, aquí en esta elección. ¿Cuál será la estrategia? Me imagino que es una estrategia más política, más de negociación, para evitar un poco de la intervención de Estados Unidos en esta elección. El segundo punto, muy rápido, en cuanto a la Ley de Seguridad Interior. Bien sabemos que esta ley pretende amordazar a la población, previniendo las posibles eventualidades, manifestaciones ante un inminente fraude el próximo año. ¿Cuál va a ser la estrategia jurídica que tiene Morena preparada, toda vez que se ve que es inminente ya la aprobación en las dos cámaras de esta ley? Yo creo que está empezando el proceso. Todavía no hay clara conciencia a nivel nacional de qué significa la ley. El problema es que nos han pasado de contrabando tantas leyes en estos últimos años que cuesta mucho trabajo que llegue a sentarse. ¿Qué significa esta ley? Yo he oído en 2 o 3 intervenciones inteligentes caracterizándola, pero son todavía muy abstractas. El problema de los Estados Unidos, al fin y al cabo, reduces todo a lo mismo, que es, a ver, ¿cuál es la misión de un ciudadano que está hasta la madre del sistema? Divulgarlo, convencer, ganar, llevar la palabra a otros. Bueno, y si no tengo internet, bueno, pues si no tienes internet tienes un cartel que puedes poner en la puerta de tu casa. Y si no tengo cartulina o tengo miedo que mi vecino me escupa cuando pase, bueno, pues tienes un pinche plumón y entonces cuando vas a los baños públicos pintas. Y si ni eso, bueno, pues deja de fumar y en el papel del cigarrillo escribe consignas. Nada puede impedir que una sociedad crítica se exprese. Es imposible. No hay mecanismos legales, ilegales, represivos que pueden impedir que una sociedad se exprese. Y eso es a lo que fundamentalmente está apostando Morena, a la teoría del desborde. Sobre desborde, específicamente en términos de la Ley de Seguridad Interna, por fortuna es una iniciativa política extremadamente alarmante y peligrosa que ha tenido una respuesta muy generalizada de sociedad civil. No hay muchos que estén aplaudiendo esa iniciativa, salvo los corifeos naturales, en este caso ni siquiera la totalidad del PAN. Yo creo que la estrategia es la que ya se ha planteado y se lo han planteado los organismos que están en esta batalla, que es que se trata de una ley anticonstitucional. Entonces, esa es la cuestión. En términos jurídicos, hay que ver qué pasa con la Suprema Corte, pero bueno, esta es la negociación jurídica que queda. Sin embargo, yo vuelvo a plantear algo que dije hace un rato. Con o sin ley hemos tenido desde hace 11 años al ejército en las calles. Con o sin ley vamos a tener al ejército en las calles si tenemos a MEADE o tenemos al candidato del PAN. La única posibilidad de que el ejército se repliegue organizadamente, dejando una estructura que permita enfrentar los gravísimos problemas que ha generado su salida, es un cambio de gobierno. Entonces yo no me concentraría tanto en lo que implica la ley en cuanto tal, sino lo que implica una ley que es el arma con la cual quieren legalizar la dictadura militar
los que quisieran ganar la próxima elección. Y yo quisiera terminar con algo que el compañero sugirió, pero que habitualmente corresponde al otro discurso. Nosotros insistimos mucho en que no hay que tener miedo, que hay que salir adelante, que hay que luchar, que hay que ser valientes, porque de derrota en derrota algún día vamos a triunfar. Y él nos está diciendo algo que es una absoluta verdad. Los que tienen miedo ahora son ellos. Bien, pues muchas gracias a los tres ponentes y al cuarto también. Nada más una cosa, una lección que sacó del Estado de México que tenemos que tomar en cuenta como sociedad. Las zonas urbanas donde se ganó, donde la oposición era mayoritaria, donde ganó Morena, no salió la gente a votar como debió, se confiaron. Entonces en esta ciudad tenemos que votar el 60% por el cambio, o sea, tenemos que convencer, aunque ya convencimos a muchos, sabemos que se va a ganar, la Ciudad de México tiene que aportar más todavía para compensar el fraude electoral en las zonas rurales. Entonces tenemos que hacer conciencia de que todos los votos cuentan en esta ciudad y que tenemos que arrasar realmente. Ninguna persona puede quedarse en su casa, nadie puede decir no voy a votar, me voy a abstener, voy a anular. Cualquiera de estas actitudes son favorables al sistema que está destruyendo nuestro país. Y eso hay que hacerlo ver a la gente y que hoy, aunque ya se tenga ganado una delegación o la ciudad, tenemos que ir a ganar el país. Y las batallas que ha librado la Ciudad de México en favor del país han sido muchas. Hoy nos toca librar esa de arrasar y aumentar el número de votos que tiene la izquierda en la ciudad, porque sí va a pesar. Esto va a ser una elección cerrada y sí van a contar los votos. Muchas gracias a ustedes. Esto es Para Leer en Libertad en la Alameda.